Hola, yo soy el profesor José Luis Ciucci y este contacto con ustedes es para hacer una introducción al estudio del sistema linfático. El sistema linfático es un sistema que realmente en los libros no está muy explayado, pero que es un sistema importantísimo para la vida del ser humano. Para poder entender el sistema linfático, primero tenemos que hacer una diferencia entre el sistema vascular general y el sistema la circulación linfática. El sistema vascular está formado por el sistema arterial y el sistema venoso. Ustedes ven en este esquema como es un sistema totalmente cerrado. O sea que del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, que da todas sus ramas en toda la economía, llegando a las muy pequeñas arteriolas, de las arteriolas a los capilares arteriales, donde ya estamos a nivel de la microcirculación. Los capilares arteriales se unen con los capilares venosos. Ustedes fíjense que es un sistema cerrado. Aquí es donde se todo el intercambio de oxígeno, el intercambio energético, donde se nutre la célula y donde la célula empieza a dejar las proteínas de alto peso molecular, porque el capilar venoso no lo puede absorber. Con cada molécula de proteína queda agua, queda electrolitos y quedan los detritos celulares, que son los elementos de desecho de la célula después que ha hecho todo su metabolismo. Este capilar venoso se convierte nuevamente con lo que es la vénula con la vena con las grandes venas, hasta llegar a la vena cava inferior, que va a ir a desembocar a la aurícula derecha. La aurícula derecha, la sangre pasa al ventrículo derecho, y de allí, a través de la vena pulmonar, que lleva sangre carboxigenada, pasa a la circulación menor, a la circulación pulmonar, donde nuevamente se oxigena esa sangre y pasa oxigenada a la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y nuevamente se hace el ciclo que describimos anteriormente. Pero como ustedes ven, aquí la circulación linfática es una circulación abierta, como lo ven en otro esquema, donde ven la arteriola, ven las capilares arteriales, los capilares venosos, ven el filum terminalis nervioso, está en el espacio intersticial, y fíjense que aquí se ve cómo los capilares linfáticos están puestos en posición de dedo de guante en el capilar, en el espacio intersticial. Esto es importante porque el espacio intersticial, la arteriola, los capilares arteriales, los capilares venosos, la vénula, el capilar linfático y el filum terminales inmersos en este sistema que es el espacio intersticial, es lo que se llama histangión, que es la unidad anatómica y funcional de la microcirculación. En este otro esquema que vemos acá vemos solamente el sistema linfático, y ustedes fíjense como acá tenemos, por ejemplo, la piel o cualquier célula, cómo tenemos los pequeños capilares linfáticos, estos capilares linfáticos en posición de dedo de guante, cómo llega a nivel de los pequeños vasos linfáticos, las corrientes linfáticas, como vamos a ver, los ganglios linfáticos, que van ascendiendo y forman los dos grupos, los dos grandes troncos lumbares, el derecho y el izquierdo, para ir a formar el conducto torácico que va ascendiendo del abdomen, pasa al tórax, y del tórax va a ir directamente al confluente yugular. En este esquema vemos el capilar arterial nuevamente, el capilar venoso, muy esquemático. Fíjense el espacio intersticial, y acá vemos cómo está ubicado el linfático en posición de dedo de guante en el espacio intersticial. Y acá ven una característica que también lo diferencia. Todas las células vasculares están soldadas entre sí por un cemento celular, mientras que a nivel del linfático las células están adosadas pero no están cementadas. Y estas están adheridas al espacio intersticial, por eso es tan importante el espacio intersticial, por unas microfibrillas, que cuando quedan esas proteínas de alto peso molecular a ese nivel, el agua, los electrolitos, se aumenta la presión hidrostática y la presión oncótica. Esas células, unas se contraen, las otras se relajan, y se abren estos canales. Entonces, ¿qué va a pasar? La presión hidrostática y la presión oncótica fuera del capilar linfático es mayor que dentro del capilar linfático. Y entonces, por diferencia de presiones, pasan las proteínas de alto peso molecular, con cada molécula de proteína pasan dos moléculas de agua, pasan los detritos celulares y pasan los electrolitos. Cuando se inhibe este estímulo a nivel del espacio intersticial, estas células se vuelven a cerrar. Y ahí va a haber un intercambio nada más que de agua entre el espacio intersticial y el linfático inicial,
hasta que se nivelan las dos presiones hidrostáticas y en ese momento se contrae el linfangión, que ahora vamos a ver más adelante qué es. ¿Cuál es el sistema linfático? El sistema linfático tiene dos funciones, una función inmunológica y una función circulatoria. La función inmunológica es la secreción de elementos que nos defiende de las noxias externas, de las enfermedades o de distintos elementos que nos están agrediendo, como por ejemplo puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser una célula neoplásica. Esta función está dada por los ganglios y por los órganos linfáticos. Mientras que la otra es la función circulatoria, que es la que transporta las proteínas de alto peso molecular, que son imprescindibles para la vida, juntamente con el agua, los electrolitos y los detritos. Aquí vemos el esquema de un ganglio linfático, para que ustedes tengan noción, el ganglio linfático. Este ganglio linfático es muy importante que exista. ¿Por qué? Porque es la primera trinchera ante cualquier noxa. O sea, viene la corriente linfática va a llevar fundamentalmente agua, electrolitos, proteínas y los detritos celulares. Y el ganglio es el encargado de parar a esos detritos celulares y hacer pasar solamente lo que sirve a la corriente linfática que le sigue. O sea que aquí queda eso, queda ese elemento, ese detrito celular, queda ahí, es digerido y es eliminado por la vena del ganglio linfático, y a la corriente linfática que le sigue va a pasar el agua, los electrolitos y las proteínas de alto peso molecular. Acá vemos un corte histológico de un vaso linfático. Fíjense qué delicada que es la pared del vaso linfático. Y este vaso linfático tiene cómo se va a invaginar el endotelio, y fíjense cómo acá forma la válvula linfática. La válvula linfática es bicúspide, igual que la válvula venosa. A diferencia de la válvula venosa, es que es mucho más larga y prácticamente se va metiendo o se va introduciendo en el linfangión anterior. ¿Qué es el linfangión? Es la unidad anatómica y funcional del sistema linfático. Este es un preparado que me ha obsequiado el profesor Asali, de Italia. El profesor Asali trabaja sobre microanatomía, nosotros trabajamos sobre macroanatomía, y ustedes fíjense que acá hay látex inyectado en el espacio intersticial. Esto que ustedes ven acá son los capilares arteriales, y lo que ven de blanco son los capilares linfáticos. O sea, fíjense la red linfática, qué importante y qué grande que es. Es muy importante porque tiene que absorber todas las proteínas de alto peso molecular, tiene que absorber todos los detritos celulares, tiene que absorber las bacterias, tiene que absorber todo lo que es bueno y lo que es malo, y que después lo seleccionan los centros ganglionarios. Acá vemos una microfotografía electrónica, donde vemos un vaso linfático. Estos que ustedes ven acá, que parece una caña de bambú, son las válvulas linfáticas, y esto es lo que llamamos linfangión. Este trozo de vaso linfático está ubicado entre dos válvulas linfáticas, una válvula superior y una válvula inferior. Acá vemos lo que es el linfangión, acá vemos cómo pasaría en este esquema, y esto es el linfangión, y fíjense lo larga que son las válvulas linfáticas. Acá vemos una válvula linfática vista desde afuera. Estas microfotografías no son mías, sino que son del libro del profesor Olszewski. El profesor Olszewski es un linfólogo polaco, un investigador que hace microfotografía electrónica, y es un muy buen cirujano. Además, y ustedes fíjense cómo se observa cómo el vaso linfático hace su invaginación para hacer la válvula linfática, y el otro linfangión se introduce prácticamente dentro del linfangión anterior. Y acá lo vemos en un corte longitudinal, donde vemos el espacio intersticial, la pared del vaso linfático, fíjense qué importante, la pared del vaso linfático, qué delicada que es, la válvula linfática, fíjense qué larga que es esta válvula bicúspide, a diferencia de la venosa, que van a ver que es una válvula muy cortita y que es muy rápida la acción. Esta tiene una acción de un flameo mucho más lento, y esto que ustedes ven aquí adentro son proteínas de alto peso molecular que está transportando este vaso linfático. Acá vemos un corte del vaso linfático, fíjense, un corte transversal. Volvemos a ver la válvula linfática, y acá fíjense lo que yo les mostraba en un esquema. Cómo está el vaso linfático en un corte transversal, y miren las microfibrillas, cómo se adhieren hacia el espacio intersticial. Estas son las que se contraen y se relajan para abrir esas células y que puedan entrar las sustancias
las proteínas de alto peso molecular, el agua, los detritos celulares al interior del vaso linfático. Por eso es tan importante el espacio intersticial, pues si el espacio intersticial está alterado o está fibrosado, se atrapan estas fibras, no puede haber una buena fisiología, un buen funcionamiento de estas banditas, y de ahí no vamos a tener paralizado el vaso linfático. Este es un corte transversal de una válvula. Fíjense, acá vemos cómo está adherido el vaso linfático. Miren la válvula linfática vista desde arriba, lo delicada que es transparente. Y acá vemos las proteínas de alto peso molecular y vemos algunos detritos celulares y algunos elementos que van transcurriendo por el vaso linfático. Y acá vemos lo que yo les mostraba hasta recién. Fíjense, acá tenemos un sector del vaso linfático. Una célula. Esta es la parte extravascular, esta es la parte intravascular linfática. Fíjense cómo aquí tenemos agua, electrolitos, proteínas de alto peso molecular. Fíjense cómo está sucio. Parece que estaría sucio. Acá parece que estaría bien limpito porque no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Al estar estos elementos, se provoca la contracción de estas microfibrillas, la relajación de esta otra microfibrilla, se abren estos canales y esta sustancia va a penetrar, por diferencia de la presión osmótica y de la presión oncótica, dentro del vaso linfático, a la región endovascular. Y ustedes fíjense, una vez que pasa toda esta sustancia hacia la parte endovascular, como nuevamente se vuelve a cerrar el vaso linfático. Bueno, una vez que vemos la microcirculación, esto es lo que hacemos nosotros en la cátedra, que es el estudio de la macroanatomía. Y de la microcirculación pasamos a las grandes corrientes linfáticas. Acá lo vemos en el miembro inferior, donde vemos la corriente linfática posterior-externa y posterior-interna del muslo. Vemos el grupo ganglionar inguinal. Y acá vemos la vena safena interna y la vena dorsal del muslo safena accesoria a este nivel y la vena pudenda externa superficial. Y acá vemos la arcada crural, que está tirada hacia arriba por la pincerina. Una vez que pasa el sistema linfático, pasa de los ganglios inguinales, vamos a ir a los ganglios pelvianos, que van a ir ascendiendo. Acá vemos la vena, la arteria aorta, y la vena cava inferior aquí. Acá ven el promontorio, y miren cómo va ascendiendo los vasos linfáticos hasta llegar a la unión de los dos grandes canales lumbares, derecho e izquierdo, y acá van a formar esta dilatación, que es la unión de los dos canales lumbares, que es donde empieza a formar el conducto torácico, y el conducto torácico que va a pasar a través del agujero que se forma en el diafragma junto con la arteria aorta hacia el tórax. Y acá vemos en el tórax cómo el conducto torácico va a ir ascendiendo en el tórax por esta estructura anatómica que se llama el conducto ácido-aórtico, que está formado por la aorta torácica, por las intercostales, haciéndole una camita al conducto torácico, la ácido mayor, y la tapa de este conducto está dado por el esófago. Lo que vemos acá es la formación de la vena cava superior, y esto que vemos acá son el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Y acá vemos cómo el conducto torácico cruza hacia la izquierda para ir a buscar el ángulo yugulo-subclavio y ahí volcar la cantidad de elementos proteicos, que son los nutrientes que necesitamos, a la circulación general. Bueno, con esto quiero hacerles una introducción simplemente al sistema linfático, y a partir de este momento vamos luego, con las distintas regiones, vamos a ir hablando de cada una de las regiones y el drenaje linfático de cada región. Muchas gracias.